Después de esto pasamos a otro lado, diciendo Carlius que por eso le mordió. La pequeña se ve un poco enojada, y el duque le dice a Carlius que eso es su culpa. La pequeña le pregunta a su papá si de verdad, y ésta temblorosamente dice que ella solo estaba practicando para impresionarlos, pero él le vio y comenzó a burlarse de ella, y desde que llegó se comenzó a reír y no paró. Esta grita que lo odia de pensarlo otra vez, y Carlius le pregunta si así de mal, y le pregunta si le odia, este le dice a la pequeña que le perdone. Porque le dejará apretar su cola una vez. El duque piensa que él es odiado con frecuencia, pero le pide a su cariño que vaya, y le pregunta si le puede enseñar lo que ha estado practicando, la pequeña por un pero, y su padre le pide que tenga confianza, porque después de trabajar tanto seguro hará un fuerte rugido. La pequeña se ve sorprendida y llama a su papá, y le pregunta si de verdad piensa que podrá sonar esta genial como él. El duque le pregunta si como él, y la pequeña dice que sí, igual que su padre. Esta dijo que practicó recordando a su padre en la ceremonia de proclamación, y aquí vemos al duque muy sorprendido, porque ahora su bebé ha dicho que es el mejor del mundo. Este dice estar seguro de que su bebé puede hacer un rugido fuerte, y le pregunta a los chicos, los mismos que responden que sí, por supuesto. Otro dice que rugido de la señorita está seguro que puede hacerlo. La protagonista piensa que de repente se siente segura con el apoyo de todos, esta dice que está bien, va a intentarlo. Transformándose en ardilla, parándose frente a los soldados. Exclamando uno de estos adiós, porque no es tan algo y, debe ser un rugido fuerte. Aquí la protagonista se prepara, y esta grita en su forma ardilla sorprendiendo a todos, los mismos que se desconcertan, se preocupan y preguntan si eso es todo, pero temblorosamente se escucha una voz que llama a su bebé. Es el duque, quien aplaude diciéndole que fue fantástico, y la próxima proclamación se la dejará a ella. En ese momento los soldados dicen que es cierto, y otro dice que es el ruido más fuerte que ha escuchado. Otro dice que él también, y tan pronto como lo escuchó se le puso la piel de gallina, y le piden a la señorita que lo haga otra vez. La pequeña está feliz, y pregunta si lo tiene que hacer de nuevo, esta coge un fuerte aire, y en este momento grita. Pero vemos que su padre se desconcerta, y Carlius también. La pequeña también está desconcertada, y el duque llama a su bebé y su hermano llama a Bola de Pelos, porque acaba de despertar por primera vez. La pequeña se pregunta que cómo que despertar, y el duque le pide que vaya ahí subiéndose la pequeña en su mano. Este le dice a su cariño, que el rugido que acaba de hacer no era un ruido ordinario, porque acaba de usar el poder de un swing. Su hermano se sorprende, y pregunta que qué es eso, que cuando creció tanto, este la felicita. Diciendo el duque, que al igual que él lo hizo el día anterior, ella liberó maravillosamente el poder del swing. La protagonista se pregunta si al igual que su padre, y aquí vemos a los soldados felicitando a la señorita, porque es increíble y es la primera vez en despertar tan temprano. Otro dice que sintió la misma energía cuando su excelencia hizo la ceremonia de proclamación, y el duque dice que el poder que usó su bebé es exactamente igual al de él. Pero Carlius le pide a su padre que no lo malinterprete, porque su poder es como el suyo. La protagonista piensa que eso, se pregunta que cómo es que sucedió, porque nunca le pasó eso antes de su regreso, y pensó que a diferencia de otros swing el poder de los swings no existía en ella, ya que era imposible que lograra manifestarlo. Pero ella pone un pero porque no era eso, sí tenía poderes. Inmediatamente pasamos más adelante, donde la pequeña camina cargando su maleta un poco cansada. Su hermano le quita la maleta, y le pide que se anime a Bola de Pelos. La pequeña llama a su hermano, nuevamente poniendo esta un pero, porque ha tratado de esforzarse más desde entonces y no lo volvió a conseguir. Carlius dice que al principio el poder es inestable, y la pequeña pregunta que como que inestable, y Carlius dice que así es, y no tiene por qué ser tan impaciente, porque solo está empezando y la fuerza se estabiliza naturalmente con el tiempo. Y no debe preocuparse, porque luego podrá usarla cada vez que quiera. Este dice que él también despertó cuando tenía 10 años, viendo nosotros esta linda imagen de Carlius siendo pequeño. La pequeña pregunta si completamente, y su padre dice, que es especial cuando un swing despierta completamente, y por lo tanto cuando un swing despierta se le reconoce como santo menor, y se le otorga un nuevo título. El duque llama a Carlius South Island, el mismo que se pregunta que por qué le llama por su nombre completo, y el duque dice, que el título de su hermano, también fue recibido después de lograr despertar completamente, y cuando su bebé pueda manejar su poder libremente será nombrada Patty Aslan. Esto sorprende mucho a la protagonista, y su padre dice que después de recibir el título de él tendrá el derecho de luchar por el puesto de sucesión como Carlius. La pequeña pregunta que cómo que el puesto de sucesor, y su padre dice que no hay nada de qué sorprenderse, porque ella es su hija. Aún así la pequeña pone un pero,
porque ella es una ardilla. Su padre le dice que así es a su cariño, ella no es un león, hay una gran diferencia. La pequeña se queda viendo sorprendida, mientras su padre pone un pero, porque puede liderar a la familia de una manera diferente. A la manera de Betty y el de Aslan. Después de esto pasamos al castillo del duque, donde le dan la bienvenida a su señor. Aquí vemos a Fez. Este le pregunta si terminó la expedición sin más problemas, diciendo el duque que sí. Fez que se enteró que la señorita despertó por primera vez, y la felicita. La protagonista le da las gracias a Fez, pero Fez dice que ahí está la traducción criptográfica que pidió antes del conde Celot. El duque dice que tendrá que comprobarlo de inmediato, y después de unos segundos de leer se ve mucho frío, y la protagonista grita preguntando que cómo pudieron hacer todo eso, y el duque dice que todo lo que suponía resultó ser cierto. Llama a Fez, el mismo que responde pidiéndole el duque que lleve frente a él al conde ahora mismo. Estoy muy enojado, porque es hora de cortarle la cola a esa serpiente. Un instante después vemos que traen al conde Celot, pero le grita a su hermano y le pregunta que qué cree que está haciendo. El duque se pone en pie, y le dice que ahí está. Llama al conde Celot, porque tiene mucho que decirle. Mismo piensa que maldita sea, porque obviamente encontraron algo. Aún así él pone un pero, porque no ha encontrado ninguna evidencia directa, así que todo lo que tiene que hacer es sugerir que le incriminaron. El conde le grita a su hermano, porque él no es el único que tiene algo que decir, él también tiene mucho que decir debido a los rumores que circulan por ahí. Grita que la princesa no tiene el derecho a heredar la familia, y le pregunta al duque si cree que esa es una situación que tiene sentido. En ese momento el duque abraza a Betty, y le pregunta al conde que qué dice. Porque cualquier niño de Aslan merece el derecho de pelear por su derecho a la sucesión. El conde se pregunta que cómo que derecho, que no le hagan reír, que si acaso esa niña tiene el derecho que él no tuvo. Se pone muy serio poniendo un pero, llamando a su hermano Lanner. Porque esa niña no es un león. Aquí vemos el rostro de nuestra pequeña Betty, y el duque está muy sombrío, y dice que sí, ella lo es. La pequeña piensa en su padre, pero el conde dice que sí, así es y algo está mal con la princesa que será la próxima cabeza de la familia. Pero en ese instante el conde es tomado por su cuello y estrellado al suelo de una manera muy brusca, diciendo el duque que por eso es que actuó como una rata. El conde llama a su hermano, pero el duque no se detiene, gritándole al conde si creyó que si Carlos y él mientras estaban en el campo de batalla. Le pregunta si creyó que si ellos morían él tendría una oportunidad, o que si además, por eso hizo sufrir tanto a su bebé, que si solo lo hizo por codicia al puesto de la cabeza de la familia. El duque está muy enojado, y la pequeña llama a su papá. Pero el duque gira rápidamente recuperando la compostura, llamando a su cariño. Piensa que Dios mío, ¿por qué ha perdido la cabeza mientras su bebé estaba mirando? La pequeña abraza el brazo de su papá, y le pide que no lo mate. Ante esto el conde llama a la princesa y le da las gracias por ayudarle, pero aquí vemos el rostro de nuestra protagonista, la misma que le dice al conde que ella no le está ayudando. Esto desconcerta al conde, y la protagonista le pide a Fez que traiga eso por favor. Le dice que sí a la princesa, y en ese momento la pequeña llama al conde mientras muestra la caja, porque no tiene que decirle qué es todo esto. Le pregunta si no es así, el conde se pregunta si eso es. Y piensa que maldita sea, esa plebeya lo hizo, esa maldita mocosa rompió con la orden que se le dio. Pero el conde pregunta que qué es eso, porque es la primera vez que lo ve. La protagonista le dice que no sirve de nada que finja, porque la caligrafía y la forma de hablar son las mismas del conde, viendo nosotros, que en estas hojas había información de cómo entrar por la puerta trasera del almacén, o de la ubicación de las barreras cortafuegos y la ruta de los guardias. Preguntándole a la pequeña, que por qué habló todo eso en código, conde Celot, mencionando, que fue para que pudieran identificar a alguien como el causante del incendio, y antes de su regresión fue él quien causó la primera entrada, convirtiendo a Aslan en la burla de todo el reino, y piensa que nunca perdonará al conde Celot por hacer eso. En ese momento el conde le ruega a su hermano, gritándole que es una trampa, porque él sabe mejor que nadie que no puede traicionar a la familia por el juramento de lealtad. Nuevamente vemos a la protagonista, que dice que eso es cierto. Pero entonces, le pregunta que cómo demonios logró romper ese poderoso juramento, porque para averiguarlo es que el conde aún permanece con vida. El conde pregunta que qué quiere decir, y la protagonista le pregunta si de verdad cree que su padre no sabía nada, porque si solo hubieran tenido que lidiar con el conde, ya habrían terminado hace mucho tiempo. Pero han llegado tan lejos, porque hay muchas raíces podridas ligadas a él que necesitan ser eliminadas, y la respuesta está justo en esa nota. La protagonista le pregunta que quién fue utilizado como espía, a quien se le confió para hacer ese trabajo.
y solo hay algo que lamenta, es que no hay ninguna nota que describa cómo invalidaron el poder del juramento de lealtad. Pero el duque dice que bueno, y eso ya lo verán. El conde pregunta qué es eso, el mismo que mientras se marcha, le pregunta al duque que a dónde le piensan llevar, y el duque dice que si quiere mantener el secreto de cómo rompieron el juramento solo hay una manera de averiguarlo, y es hacerle hablar por él mismo. Después de esto pasamos más adelante, donde el conde Celot ya se encuentra sentado. Este le grita a su hermano que espere un momento. Este grita que es inocente, y él está perdiendo la cabeza. Pero el duque dice que eso es lo que todos dicen desde el principio, y dice que desde el primer día que descubrió que ayudó a la vez condesa a presentar informes falsos, descuidó y abusaron de su bebé, quiso matarlo de inmediato. Pero he estado aguantando hasta encontrar todas las ratas que están con él, esperando por ese día. Este le dice que si quiere seguir ocultando como hicieron para romper el juramento puede hacerlo, pero de ahora en adelante incluso respirar será doloroso para él, así que le pide que tenga eso en cuenta. Esto mientras está muy enojado y el conde muy atemorizado llamando a su hermano, el mismo que se desconcerta mientras un gran chiguete de sangre se esparce por todos lados. Inmediatamente pasamos a un flashback, donde mencionan al cabello castaño, un color de ojos amarillos azafrán. El conde, a pesar de tener sangre de Aslan, no tenía por completo todo ese color dorado que representa a los leones de oro, así que tiene un fuerte deseo para obtener todo con lo que no había nacido. Viendo nosotros, como mientras el conde se cubre, alguien le grita preguntándole que cómo que no hay más, o que por qué se queda ahí parado como un tonto. El conde dice que todo el alcohol ha sido tomado por él, por su padre. Pero este le pidió que entonces vaya a buscar más, y le preguntó que cómo puede hablarle así a su padre, porque aunque se vea así, creció en la mansión del duque Aslan, y no tiene por qué escuchar a un don nadie. Este le dijo al conde que no es nadie para atreverle a ignorarle, y el conde pensaba que ahí va de nuevo. Pero este le dijo que está bien, y le pidió que se tranquilice. Pero el padre del conde le gritó que se calle y le lleve el alcohol de una vez. El conde estaba enojado, y pensaba que su padre es un viejo inútil. No, no es un viejo inútil, porque hay una sola cosa en la que le ha ayudado. Este menciona que era muy viejo, pero le transmitió la sangre de los leones, y como único primo del duque, era el único familiar que trabajaba dentro de la mansión de Aslan. Solo estaba él, y estando al lado de su primo que heredó toda la sangre de Aslan, siempre estuvo bajo su sombra. Por si algo le pasaba al señor de Aslan, o por si le llegaban a dar la oportunidad de ser el duque y poder salir de esa vida infernal. Este pensaba que hará lo que sea por tener esa oportunidad, mencionando que poco después llegó la primera oportunidad inesperada. Viendo nosotros como alguien exclama a Dios, preguntando si es cierto lo del maestro Lanner, comentando las criadas, diciendo una que sí, porque dicen que está siguiendo a una dama llamada, y supone que el maestro planea casarse con esa señorita tan pronto como tenga su ceremonia de mayoría de edad. La otra exclamó a Dios, diciendo que es maravilloso poniendo pero, preguntando si no es un swing quien vive ahí. Esto sorprendió al conde, que se preguntó que como que un swing de aquí, mencionando que normalmente un swing se casa con otro swing de su misma especie, porque incluso es un humano normal, al mezclarse y tener un hijo por lo general esos niños no soportan la sangre que fluyen por su suena y mueren. Y ante esto, el conde pensaba que si su hermano se casa con esa mujer no podrá tener hijos, y el próximo candidato para heredero será quien tenga los lazos de sangre más cercana, aunque sea familia colateral. Este se veía feliz, porque Aslan estará en sus manos sin tener que hacer nada. Mencionando que a pesar de que todo salió como esperaba, esa oportunidad se esfumó, viendo nosotros cómo felicitaban al maestro. Diciendo una de las criadas que al fin tiene un hijo, y además no pueden creer que un león tan hermoso haya nacido. Viendo nosotros a Carlius aún más pequeño, pidiendo a otra criada que mire las lindas orejas, porque de seguro será un león grande. La madre de la protagonista decía que uno de sus ancestros lejanos era un maestro de las ardillas de otro continente, y Lannar le dijo a su esposa que gracias a ella nació un niño muy sano y ha hecho un gran trabajo. Una de las criadas llamaba el maestro, porque tiene que dejar que la señora descanse. Otra decía que así es, y además tienen que celebrar esa gran noticia. Esto mientras el conde se sorprendía, diciendo que entonces ya se ha convertido en padre, dándole muchas felicitaciones a su hermano. Pensando que debía calmarse, mencionando que definitivamente tendrá una oportunidad, así que no debe estar nervioso, porque de todos modos él es el verdadero dueño de Aslan. Pero un año después llegó una segunda oportunidad, como si el cielo le confirmara que él era el verdadero dueño. Viendo una carta, preguntando si es de la familia real, esta persona dijo que sí, pidiendo que por favor lea y juzgue bien, porque obviamente esa es una propuesta que beneficiará mucho al conde. El conde lanzó un chasquido, porque esas serpientes,
Los Astron son peligrosos por su veneno, esto era en sus pensamientos, porque aunque va a querer ver esa carta, no puede ligarse tanto a esas serpientes. Pero al leer se sorprendió, pensando que esa es una propuesta que no puede rechazar. Mencionando que podrá no solo romper el juramento de lealtad, sino que también podrá ocupar la posición del duque. El conde le dijo a esta persona, que por favor vaya y le diga su respuesta a la emperatriz. Que es un honor poder conocer a un aliado tan fuerte, mencionando que partiendo de ese momento, tomó la posición de un traidor que está dentro de Aslan, y todas las cosas iban fluyendo sin problemas hasta que apareció la maldita princesa y comenzó a arruinar todo. Aquí volvemos al presente, y el conde ya está muy maltratado pidiendo que por favor a su hermano, pero el duque dice que viendo que todavía dice tonterías y cree que ha sido demasiado flexible. Este le pide a Chacrante que le traiga otro, y ésta le dice que sí a su maestro. Pensando el conde que maldita sea, o que qué diablos están haciendo esas serpientes, porque deberían aparecer en ese momento y rescatarle. Mencionando, que ese día muy claramente le dijo al príncipe heredero que no tenía planes de morir solo, así que a menos que no quieran que abra la boca, tendrán que rescatarle. El conde mencionaba que un poco más, solo un poco más, si aguanta un poco más obviamente. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos a la protagonista. Esta piensa que originalmente todo fue planeado por el conde Celot para quedarse con todo. Pero aún así, debe haber alguien detrás. Claramente detrás de él está la familia real, y tienen que encontrar evidencia. En ese momento se escucha que alguien grita que más rápido, que vaya más rápido. Es Carrios, y la princesa le pregunta a su hermano que qué está haciendo, este dice que es entrenamiento, y he estado entrenando a ese tipo en caso de que él no esté, porque no saben en qué momento puede haber otro traidor. Carlius le dice que se lo dará cuando termina el entrenamiento con él, y le pregunta si está bien, pero en ese momento alguien llama a Carl. Es el príncipe, porque parece que su aprendiz está tratando de morderle su cabeza. Ante esto Carlius se sorprende, porque el entrenamiento ha funcionado. El príncipe pregunta que qué dice, y aquí vemos que la pequeña observa a personas que pasan con unas cajas. La protagonista llama a Fez, y le pregunta que qué es todo eso, este se sorprende por la señorita, y dice que está regresando de la mansión del conde Celot, y lleva sus cosas por si hay alguna evidencia que le puedan servir. Este le pregunta a la protagonista si quiere echar un vistazo, la pequeña dice que sí, y mientras revisa, dice que todos esos papeles están en códigos. Fez dice que sí, pero el equipo que descifra códigos podrán descifrar todo eso, ya que uso el mismo método de códigos en todas las cartas. La protagonista dice que eso es bueno, pero algo le desconcerta. Y ella piensa que eso es, viendo esta carta recordando, cuando el príncipe Ritter le preguntó que qué clase de patrón es ese, porque tiene la forma de una flor. La pequeña le preguntaba que cómo qué flor, o que si era su flor favorita, el príncipe le pidió que mire, preguntándole si no es bonito, porque sus pétalos son tan densos como las camas de una serpiente. La protagonista le preguntaba que como que escamas, y Ritter decía que de esa manera. Y cree que no es muy bonita. Preguntando a la protagonista si entonces no es la flor favorita es Ritter, este dijo que no, y además ese es un pañuelo de su madre, y fue su madre quien le enseñó a usar eso como un patrón personal, porque a ella le encanta esa flor. En ese instante la protagonista llama a Fez, y grita que por favor tienen que descodificar eso ahora mismo. Acabando aquí esta parte, esperando que les haya gustado. Y de ser así también lo hagan saber en los comentarios. Y nada, si tienen tiempito pasen por el canal y vean alguna u otra historia, puede que les guste. Hasta la próxima.